A lo largo del siglo XX, la filosofía en Estados Unidos sufrió una fuerte evolución que la lleva del florecimiento de la corriente pragmatista, de Peirce, James y Dewey, a recibir a exiliados europeos neoempiristas, como Carnap y Hempel, y llegar a reelaboraciones propias a partir de estas dos corrientes. En este camino hay un cuestionamiento desde el pragmatismo y el conductismo de los presupuestos neoempiristas, que lleva a respuestas originales y cada vez más alejadas de su punto de partida. En esta evolución de la llamada filosofía analítica en Estados Unidos, cabría esperar que llegara al final alguien que se alejara tanto que acabase en otra cosa, fuera de la propia filosofía analítica, reformulando tanto desde el enfoque neoempirista que éste dejase de existir y siendo muy heterodoxo con el pragmatismo también. Ese alguien es Richard Rorty. Rorty fue alumno de Carnap. Estuvo muy influido por James y Dewey, así como por Quine y Davidson, quienes empezaron esa integración y reformulación de corrientes en la filosofía de Estados Unidos en el siglo XX. Y con todo eso, se podría resumir que concluye que la filosofía no existe, igual que la verdad es un concepto vacío, y él le atribuye solo capacidades de conversador edificante al presunto filósofo. Rorty ha sido muy polémico, como se puede deducir de lo anterior, y, como también se deduce de que este vídeo no se acabe aquí, hay más que explicar antes de ponerse a pensar si se está de acuerdo con Rorty o no. Quine y Davidson habían ya criticado lo que ellos llaman dogmas del empirismo. Podemos tomar como punto de partida de Rorty el tercer dogma, detectado y desmontado por Davidson. Davidson señaló que no hay ningún criterio que permita distinguir el esquema conceptual del contenido empírico en el proceso de conocimiento. Él mismo se pregunta si después de esto se puede seguir considerando que queda algo del empirismo. Lo que hace Rorty con esto va mucho más lejos, porque él lo que se pregunta es si se puede considerar que queda algo de la filosofía moderna. Veamos. No poder distinguir entre esquema conceptual y contenido empírico significa para Rorty que no se puede establecer una frontera entre objetivo y subjetivo, y que lo que se muestra es lo que en realidad es la epistemología o teoría del conocimiento en la filosofía moderna, a saber, un mecanismo de defensa y de justificación de su propia actividad. En La filosofía y el espejo de la naturaleza, Rorty se dedica a revisar y desmontar los pilares de la filosofía tal y como se entiende, sobre todo desde el siglo XVII. Desde Descartes, el problema central y a la vez la justificación máxima de la tarea del filósofo ha sido el problema del conocimiento. ¿Cómo llegamos a un conocimiento seguro, necesario? ¿Cuál es el método válido para ello? Y así, ¿qué conocimiento es válido? ¿Qué vías de acceso hay hasta él? ¿O hay áreas en las que la mente necesariamente se equivoca? Todo esto es en lo que se centran Descartes o Kant, y que les sirve, según Rorty, además, para justificar la propia posición de la filosofía como disciplina. Es la filosofía la que puede razonar sobre esto, dar respuestas válidas, y el filósofo el encargado de ello. Revisar esta noción implica revisar algo que se acepta de forma común. ¿Qué? Pues que la mente humana recibe un contenido empírico del exterior o mundo que le permite formar pensamientos o representaciones que pueden, si todo el proceso se lleva bien, llegar a reflejar la realidad correctamente. Esta creencia no es más que una metáfora, según Rorty. La metáfora de que la mente se pone ante la naturaleza y es capaz de reflejarla como un espejo, llegar a conocer la realidad exterior que es capaz de reflejar objetivamente. Tenemos que prescindir en nuestra conversación de las metáforas visuales y en concreto de las del espejo. Así, Rorty es
antirrepresentacionalista. O sea, conocer no es para él representar con adecuación el mundo exterior a nuestra mente. Quienes así lo defienden están utilizando un modelo que han construido y que sirve fundamentalmente para justificarse. Se legitiman a sí mismos como filósofos y dan legitimidad a la filosofía en sí. La imagen kantiana de conceptos e intuiciones uniéndose para producir conocimiento es necesaria para dar sentido a la idea de teoría del conocimiento como disciplina específicamente filosófica diferenciada de la psicología. Rorty rechaza la existencia de esta disciplina, que haya forma alguna de situarse por encima o fuera para dar el método válido para conocer la verdad. Él rechaza todo el proyecto filosófico basado en la posibilidad de establecer distinción o frontera entre sujeto y objeto, realidad y apariencia o necesario y contingente. El ser humano es contingente y las herramientas que utiliza también lo son, incluido el lenguaje. Las preocupaciones de los neoempiristas se centraban en teoría del conocimiento y encontrar un lenguaje válido para la ciencia. El interés por la lógica, la reducción de los fenómenos observables a enunciados válidos. Todo esto, que ya ha sido reformulado por los propios neoempiristas al enfrentarse a problemas prácticos y por Quine y Davidson también, a Rorty le lleva a tratar el lenguaje como algo que el ser humano hace, un instrumento, y a señalar que no hay nada que ate a ese lenguaje de forma necesaria a la realidad o a la verdad. Olvídate de encontrar o diseñar un lenguaje más perfecto, más válido, más verdadero. Lo que hay son opciones de vocabulario entre las que puedes elegir. Hacemos que los lenguajes representen la realidad. Su descripción del lenguaje es coherente con su antirrepresentacionalismo. No hay lenguaje que represente o refleje de forma superior o de manera necesaria la realidad. La crítica de Rorty abre cuestiones profundas. ¿Qué pasa entonces con la filosofía? ¿Qué pasa con la verdad? La verdad, como concepto, acaba siendo para Rorty algo vacío. Muy cerca de Nietzsche, que ya nos hablaba de la verdad como metáfora o figura lingüística, ya desde la metáfora del espejo, Rorty evoluciona desde sus interpretaciones de autores pragmatistas. Desde verdad como lo mejor que podemos creer en un momento dado, que relaciona con James, o un naturalismo que rechaza teorías generales y busca la utilidad del vocabulario como instrumento, que relaciona con Dewey. A plantear que la abstracción verdad no es nada, es como la abstracción sustancia. La verdad es útil, es una creencia, una justificación o una garantía de validez, pero todo esto es algo concreto y aplicable, algo construido. El vocabulario no tiene ninguna relación intrínseca con el mundo exterior, es útil, pero esto no es acercarse a la verdad, es utilizar instrumentos para conseguir lo que queremos. Rorty rechaza de plano la posibilidad de una filosofía que intente construir un sistema desde premisas y deducciones correctas. Entonces rechaza al filósofo sistemático y propone que nos quedemos con el filósofo edificante. La filosofía se queda para entretener en cenas de postín. Rorty habla de conversacionalismo. Entonces, el filósofo, que ya no puede sostener que su especulación lleve al conocimiento verdadero, se reduce a esa persona ocurrente y culta que anima la velada. No hay nada especial en el método filosófico, nada da acceso privilegiado a la verdad. Así que la filosofía como disciplina pierde sentido, y Rorty es consecuente con su posición. Él dejó la Universidad de Princeton y se fue a la de Virginia
ya no como profesor de filosofía, sino como profesor de humanidades, y luego aceptó un puesto en Stanford como profesor de literatura comparada. Pero, todo esto no quiere decir que no pretenda construir nada. No destruye la filosofía y se va. Propone otra cosa. Rorty propone filosofía y propone ética, aunque ahora mismo te pueda parecer imposible. ¿Qué demonios es un filósofo edificante? ¿Qué puede aportar la filosofía como no disciplina, no superior, no sistemática? La función del filósofo no es descubrir la verdad o el método correcto para acercarse a ella, es innovar en lo que se puede decir o pensar. El filósofo de Rorty es una persona pragmática, escéptica, periférica, consciente de que su obra perderá vigencia cuando pase el periodo contra el que estaba reaccionando. Y es interdisciplinar, es posfilosófico, puesto que ya sabe que no puede imponer, que no hay sistema defendible que le sitúe por encima de nadie. Así, el filósofo de Rorty, que no es Kant ni Platón, sí es Nietzsche, Kierkegaard, Derrida, y también es Marcel Proust, o Charles Dickens, o George Orwell, o Franz Kafka. Es todo aquel que utiliza de forma útil lo que Rorty llama discurso anormal, es decir, aquel que es capaz de modificar nuestras opciones de vocabulario, nuestro discurso normal, para hacernos ver algo nuevo, otra forma de pensar, de sentir, de ver problemas que antes no se veían. Es aquel que amplía y sensibiliza. La filosofía se queda en algo más modesto que guiarnos hacia la verdad, pero también más ambicioso, porque si ya sabes que no puedes, que no encontrarás punto de apoyo para imponer lo que tú crees como verdadero, la conversación que debes abrir es mucho más difícil de llevar. El filósofo tiene que ser un ironista, porque no se puede tomar demasiado en serio. Su creencia de que no puede demostrar que está más cerca de la verdad que los demás no le impide preocuparse por intentar convencerlos ni por elegir el mejor vocabulario para ello. Ironizar para Rorty es reconocer que tu vocabulario es opcional, que tu posición es tuya. Pero eso no te impide tener tu vocabulario último, que es con el que te cuentas tu vida, el que expresa lo que te crees. Rorty se coloca como ironista liberal. Para él, ser liberal es ser una persona que piensa que los actos de crueldad son lo peor que se puede hacer. Pero claro, él sabe que no existe una manera neutral, no circular, de defender la afirmación liberal. El ironista liberal no puede salir de su duda de fondo, no puede demostrar que lo que defiende es lo que debe ser. Solo puede tranquilizarse de una manera, ampliando el acuerdo. Cuanta más gente crea en la validez de su propuesta, más tranquilo puede quedarse. Se trata de conversar para compartir vocabulario y esperanzas. El objetivo es aumentar la solidaridad, lo que sería ampliar el nosotros. Porque, claro, Rorty también sabe que siempre hay un nosotros y un ellos. Una posición en el fondo etnocéntrica. Pero él recuerda, es contingente. El mejor acuerdo, el más amplio posible, es contingente. Es su forma de no volver por la puerta de atrás en ética a la filosofía moderna que había dejado por la puerta principal. El mejor acuerdo es contingente y la democracia es prioritaria sobre la filosofía, que no existe como disciplina aislada, pero a lo mejor puedes encontrar ahora en los lugares más diversos.